¿no? Para que después la puedan ver. Vamos a ver así. Bueno, ahí empezamos entonces. Bienvenidos a todos. Gaby. Bueno, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar, por unirse, por el interés. Bueno, para quien no me conoce, yo soy Gabriela Palacio, que con Inés Achával hace ya 5 años que estamos en esta locura de unir estas dos pasiones que es la historia y los viajes. Así que con talleres previos, que los da Inés, por supuesto, para conocer la historia, la cultura de los lugares donde se va a conocer. O sea que bueno, estamos de aniversario este año. Sí. Eh, bueno, en esta oportunidad hemos elegido Guatemala y Belice por su riqueza histórica, cultural, no solo precolombina, sino de época colonial y belleza natural también, o sea que es un combo interesante para conocer. Y bueno, y con la opción de tener una extensión a Costa Rica, que es más naturaleza y más belleza natural. ¿Cómo, Así Gaby? que, Que también quieren. la posibilidad de una extensión Ah, a Costa Rica. mira qué bien. Yo como Sí. conozco todo Costa Rica, de punta a punta. Bueno, Es maravilloso. es País maravilloso, es una hermoso. belleza natural increíble. Entonces, Sí, bueno, increíble. estando ahí cerca, dijimos, bueno, el que quiera sumarlo, lo podrá Claro. sumar. El viaje sale el 20 de marzo, con regreso el 3 de abril. Y si hacen la extensión a Costa Rica, del 3 de abril al 8 de abril, se regresaría. Así que bueno, yo ahora los voy a dejar con... Ah, bueno, no, los talleres van a ser los talleres previos al viaje. Por supuesto que lo pueden hacer, no es obligatorio, lo hacen si quieren los que viajan y los que no viajan también, obviamente. Van a ser 5 clases entre el 16 y el 23 de febrero, con el 2, 9 y 16, eh, perdón, el, el 16, 23 de febrero, el 2, el 9, el 16 de marzo. Por supuesto que esto es en febrero, después circularemos eh, el flyer con los días del taller a los que le interesa y se anote, por supuesto. Así que bueno, ahora los dejo con Inés, que va a hacer el recorrido del itinerario, contando un poquito la historia y por qué los lugares que hemos elegido. Y después al final entro yo de nuevo contándole los detalles del viaje. Detalles, precios, lo que incluye, lo que no incluye y bueno, y operatoria. Así que bueno, de nuevo, muchas gracias y bueno, Inés, todo Bueno, tuyo. dale, gracias Gaby. Y bueno, como dijo Gaby, esta pasión por la historia que nos convoca, son viajes bien histórico-culturales, ¿no? Siempre decimos con Gaby que somos unas locas omnívoras que queremos ver todo. Son viajes densos en ese sentido, cultural e históricamente. Y a su vez, más allá de que sean por ahí itinerarios que se pueden ofrecer en otros lados, en este sentido tiene como es como ahora que está de moda ser curador, digamos, curador de distintos eventos o del arte. Bueno, en definitiva nosotros hacemos un viajes curados. ¿Por qué? Porque tienen un guión histórico, o sea, le elegimos esos lugares en función de poder explicar la historia de Guatemala y de Belice, ¿no? Entonces, cada lugar que vamos a ir está relacionado con un proceso histórico o varios, o son representantes de ciertos aspectos de esa larga historia de estos pueblos americanos, ¿no? Entonces, por eso, Además, Inés, sí. algo que quiero aportar, tenemos la bendición de que se arman grupos de gente maravillosa. Realmente que al final terminamos todos amigos y no solo esta parte del conocimiento de la historia, la cultura del lugar,
nos divertimos mucho y bueno, y la verdad que después quedamos muy amigos. Así que bueno, eso también es un plus. Claro, es más, para los nuevos, el 12 de diciembre, también están invitados, hacemos la fiesta de los 5 años de Viajando con de Historia y Viajes, perdón, Sí, se me confunden a mí. Así que bueno, bien. el proyecto que nació con Gaby es esto de recorrer los orígenes de las culturas y las civilizaciones. Entonces hacemos América, combinamos, ¿no? Estamos haciendo 2 viajes al año, uno fuera de América y otro en América. Entonces vamos recorriendo estos puntos que son como bien representativos de la antigüedad de las culturas en América, ¿no? Y en este caso, acá les puse el mapita, bueno, vamos a recorrer Guatemala, Belice y después en la extensión a Costa Rica. Que en este sentido este mapa está lindo, tienen tan diferentes ahora en muchos aspectos, pero esta unión común que tienen, primero Belice y Guatemala, eso pertenece al mundo prehispánico maya, en su gran mayoría, y después los tres pertenecientes al virreinato de Nueva España, en la colonización española, todo América Central pertenecía al virreinato de Nueva España. ¿No? Y ya vamos a ver entonces ese recorrido, esa lógica, después, digamos, después de ese que se independizan, también tiene una lógica unificadora de la Federación de Centroamérica, hasta los años 1840. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, ese mundo colonial, ese mundo maya previo, ese mundo colonial, va de alguna manera a marcar las características actuales de lo que son estos países, ¿no? Que eso es lo que me parece más significativo. Así que, como hacemos siempre, vamos a poner unos videos para ambientarnos y volar ahora a Guatemala y a Belice. Entonces, bueno, va primero el primero. No tiene sonido, Inés. ¿No tiene sonido? No, no sale imagen. Ah, No. eso posiblemente haya habido un problema de... Acá se había desactivado. Gracias. Vamos a empezar de nuevo. ¿Me escuchas? Bueno, ahora va otro porque me encantó. Va otro de Guatemala. Este es el lago Atitlán, ¿no? Donde vamos a estar. Esta es la tierra sagrada de un imperio legendario. La sangre de las generaciones caídas, fluyendo desde las profundidades de Xibalbá, el reino subterráneo de los antiguos dioses. Las tradiciones de una nación conservadas y florecientes a lo largo de las orillas del Gran Atitlán.
Esto es Guatemala. Bueno, y ahora nos vamos a Belice. Bueno, una vez que hemos
deleitado con estas imágenes, nos hemos volado con nuestra imaginación hacia ambos países. Vamos a hacer un breve recorrido contemporáneo y pasado sobre Belice y sobre Guatemala. Bueno, Belice es un recorte de lo que era Guatemala, que tiene digamos, pertenece a la Commonwealth, o sea, que tiene un rey, Carlos, y un sistema parlamentario, es autónomo, independiente, ¿no? Ya a partir creo que de 1980, 81 se independiza, pero todavía está dentro del Commonwealth, ¿no? Entonces, su capital es Belmopan, a pesar de que, bueno, la más grande es Belize City. Tiene 411.000 habitantes y es multicultural en sus habitantes, ¿no? O sea, el grupo mestizo descendiente español y población indígena es un 52%. Le llaman población criolla a las mezclas de africanos y británicos, un 25%, o sea, afrodescendientes. Población maya, 11%. Después, garífunas. Los garífunas es una mezcla de esclavos, bueno, casi esclavos, que los trajeron a América en unas islas del Caribe se mezclaron con caribeños y después fueron a parar a las costas de Honduras, Belice, hay y es una población especial, digamos, diferenciada en sus costumbres también, y hay asiáticos y otros grupos, ¿no? El idioma oficial es el inglés, pero la mitad de la población prácticamente habla poco inglés, el 56% habla español, y después hay una mezcla que le llaman el creole, también lo mismo que pasa en Haití, que es una mezcla, ¿no? Con el inglés y un lenguaje criollo. Su religión es católica el 40% y protestante el 31%, derivado, digamos, de su colonización británica. Y esto, ¿no? Pertenece al Commonwealth y la jefatura de Estado es el rey Carlos III. Acá simplemente me interesaba ver que tiene, digamos, su renta per cápita es 7.400, ya vamos a ver que Guatemala es un poquito, 6.000 y pico dólares por habitante, Costa Rica tiene un PBI por habitante como de entre 15.000 y 18.000. Igualmente, tiene un alto grado de desigualdad, tanto Belice como Guatemala, no tanto Costa Rica. Y el actual primer ministro es John Briceño, del Partido Popular de la Gente, en el 2025 su presidente. Bueno, acá un poco, ¿qué es lo que me interesaba marcar, tanto para Belice como para Guatemala? La importancia de esta diversidad cultural y la alta presencia, más en el caso de Guatemala, una fuerte población indígena, para el caso de Belice, su población afrodescendiente, que es bastante importante, un 20%, ¿no? Y la permanencia todavía de grupos mayas, ¿no? De distintos tipos, maya quechí, maya mopam, porque ya vamos a ver que el maya yucateco, ¿no? Tiene muchísima población que a lo largo del tiempo ha ido circulando, ¿no? Entonces acá tenemos como los distintos grupos que le llaman ladinos o criollos, los afrodescendientes, los garífuna mezclados con indígenas caribeños. Entonces, esto de los pueblos indígenas a mí me parece central para entender Guatemala, para entender todos estos pueblos centroamericanos, para Belice también, junto con su población afrodescendiente. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de que vamos a ver sitios arqueológicos mayas, pero existen y su pueblo es el 40% maya. Y sus tradiciones marcan hasta la actualidad la vida social, cultural y política. Y la cuestión de sus indígenas a lo largo, después del proceso, durante la colonia y en el proceso de independencia, marcan las características del tipo de políticas que hubo, económicas, lo que sufrieron y las consecuencias de eso en el sistema político y económico. Entonces acá tenemos este mapita, ¿no? Tenemos Guatemala, el 41% de su población es indígena. Acá tenemos, por ejemplo, sale Belice, no, acá directamente ni lo nombran, eso es otra cosa interesante, ¿no? Como Belice pertenece
la Honduras británica, se le llamó durante mucho tiempo, es como que está a veces fuera del radar de los estudios históricos dentro del mundo hispanoamericano, ¿no? Bueno, acá es otro mapita donde Guatemala, fíjense, es el país con mayor ascendencia indígena y eso se va a marcar, vuelvo a repetir, en su cultura, en su vida política y económica a lo largo del tiempo. Y acá es el tema de la cantidad de afrodescendientes que va a tener Guatemala mucho menos, un índice muy pequeño de población afrodescendiente y sí, Belice tiene mucho más, como les dije recién, ¿no? Y acá estamos con Guatemala, su capital, Guatemala, es la cuarto lugar donde tuvo la capital, porque primero fue en un sitio arqueológico que vamos a ir a visitar, muy poquito tiempo, luego en un lugar cerquita de Antigua que fue Ciudad Vieja, que la corrió una inundación, un desastre, luego Antigua, y de Antigua se mudó justamente en 1730 o 30 y pico por un derrumbe, por un terremoto bestial a Guatemala, ¿no? Entonces Guatemala es el cuarto asentamiento. Bueno, su religión oficial, la mayoritaria, es católica, pero hay mucha fuerza de los evangelistas, ¿no? Como en toda América. Bueno, una república presidencialista, democrática y representativa, como las clásicas repúblicas americanas, es el país más poblado de Centroamérica, 17 millones de habitantes. Y acá hay otras ciudades, fíjense, todas con denominación indígena, pero bueno, la de Guatemala es la más importante. Idioma, oficial español, pero hay 22 idiomas mayas. Después está el garífuna, ellos también tienen una población garífuna, y el xinca, que es otro que no son mayas, ¿no? Es la gran población maya y otro pueblo que se llama xinca, que es propio de ahí el lugar. La moneda, el quetzal. También un país con una desigualdad del 48% de desigual, ¿no? Y ellos tienen esto de que sus cuatro tipos humanos, ¿no? Sus cuatro linajes, que el primero es esta población indígena, se llama Xinca, que como es propio de la zona. Después, la foto 2 es la cultura garífuna, esta mezcla con ellos también, fíjense que tienen costa con el Caribe, recuerden Guatemala, esa misma costa es la costa que va a estar Nicaragua, Honduras y demás con esta población. Después el joven que se llama ladino, ¿no? Y la mujer indígena maya. Y acá es un mapita un poco de esas diversidad de estos 22 idiomas. Recuerden que el maya es un grupo cultural que tiene rasgos en común, es un linaje de la lengua que se divide en distintos dialectos, en sus conocimientos, un modo cultural, digamos, un horizonte cultural el maya, pero tienen diversidad étnica dentro de ese gran cuadro de mayas, ¿no? Entonces, ahí la diversidad. Y políticamente también han tenido diversidad de desarrollo político y estas ciudades-estados. Entonces, hay una diversidad lingüística importante y a pesar de que la lengua oficial es el español y hace mucho tiempo que el español es desde la época de la colonia, todavía existen lugares donde los indígenas hablan mal el español, ¿no? Y ahí también tienen este problema que es central, que es el de la discriminación en la ciudad, por ejemplo, como Guatemala. Entonces, el tema de la integración sigue siendo un tópico para la población rural, campesina, indígena. ¿Por qué? Porque esta desigualdad, fíjense, por dar algunos datos, el Estado invierte 0,4 dólares diarios en cada indígena y 0,9 en personas no indígenas. La pobreza afecta al 75% de los indígenas y al 36% de los no indígenas, ¿no? Entonces, ese tema es algo que va a atravesar fuertemente la realidad de guatemalteca desde tiempos, sobre todo de la República, en la colonia también, pero ya vamos a ver en épocas coloniales tenían sus propiedades de las tierras comunales. Es la República que digamos, les saca la posesión de las tierras y ahí viene el gran problema. Y otro tema que me parece central es las mujeres. Las mujeres van a ser un actor clave en las poblaciones indígenas
Y acá fíjense que el 51,6% de la población indígena son mujeres y 22% de la población son mujeres indígenas. Entonces, acá les puse varias fotos de estas mujeres indígenas con sus trajes típicos, ¿no? Marcan esta cultura tan arraigada de tradiciones textiles, de comidas, de creencias. Vamos a ver el tema del sincretismo cultural con el cristianismo y con otras, por ejemplo, con el evangelismo también. Entonces, pero el papel social y político es importantísimo de las mujeres en la vida de Guatemala, ¿no? Hay un concurso, porque hay un concurso que se hace como de reinas, que van a ser representantes aparte culturales y de los derechos indígenas. Aprovechen ese concurso y ellas después van a ser embajadoras culturales de sus pueblos. Eh, y una de esas mujeres representativas de la fortaleza y actividad es el premio Nobel Rigoberta Menchú. Voy a poner, es más largo, pero voy a poner 3 o 4 minutos porque me parece justamente interesantísimo la recuperación. Bueno, siempre, ellos tuvieron esta larga continuidad de estas tradiciones mayas, pero a partir de los años 80 y 90, en la lucha también contra una dictadura que fue terrible, ya vamos a ver, y que justamente el pueblo indígena fue uno de los más perjudicados, la identidad indígena sigue vigente. Soy Rigoberta Menchú Tum. Mi familia es maya. Por eso yo siempre digo una nieta de los mayas, porque yo admiro mis ancestros. Yo hablo con ellos, yo practico sus enseñanzas y trato de vivir en sus enseñanzas. Afortunadamente, dentro de nuestro pueblo continuó las enseñanzas a través de la comunicación, la palabra, el idioma, los símbolos, los glifos. Antes pensaba yo que los glifos lo entendían los que saben escribir y leer, y me di cuenta que nuestros abuelos entienden un glifo, que es un código muy importante, que simboliza tanto, que se vuelve una ciencia, un glifo. Entonces los analfabetos en castellano o en alguna otra cultura no quiere decir que son analfabetos en la enseñanza ancestral. Entonces, en primer lugar, entender eso. No solo se entiende lo que está escrito, sino lo que está escrito es una limitada parte de la sabiduría que se tiene en los pueblos y sus civilizaciones. Pero un vehículo muy importante de esto es el idioma. Si nosotros manejamos el idioma, entendemos mucho más lo que hay que si no entendemos el idioma, ¿verdad? Bueno, después se los paso para que lo sigan viendo, pero bueno, eso es, digamos, un aspecto fundamental entonces de este viaje, es la comprensión de la pervivencia, la actualidad y la realidad de estos pueblos indígenas que todavía conforman, ¿no?, el 40% de la población y cuyas tradiciones están vivas, la cultura, la forma de vivir, y además cuya trayectoria de estos pueblos indígenas va a marcar la historia de Guatemala desde el punto de vista económico, político y social. Vamos a hacer un breve recorrido en el taller desde sus primeros habitantes, como lo hemos hecho siempre, arrancando, ¿no?, 20.000, 30.000, 40.000, y estos viniendo desde donde nosotros estuvimos este año, esas grandes corrientes desde Asia, ¿no?, poblando el continente americano. Entonces, después vamos a pasar a este desarrollo, ¿no?, de cazadores recolectores, a los primeros grupos aldeanos y cómo van desarrollando
sus distintas habilidades. ¿Ya? Acá tenemos de los 30.000 a los 7.000 años, fíjense todos los asentamientos que tenemos en Belice, que tenemos en Guatemala, bueno, en todo Centroamérica, ¿no? Las distintas puntas de flechas que utilizan. Después ya para los 7.000, 2.500 antes de Cristo, cómo esos grupos aldeanos se van a ir especializando hasta conformar esas ciudades, estado, en el caso mayas, esos grupos, esos estados centralizados, ¿no? Donde van a dar origen a lo que habitualmente se conoce como estas primeras civilizaciones, estos primeros grupos más importantes, ¿no? Que tenemos acá para todo lo que es Mesoamérica, que así se denomina en su gran aspecto, y Centroamérica, la cultura olmeca como aquella madre, ¿no? Después Teotihuacán, y el tema del mundo maya va a estar también influido por ambas, ¿no? Por olmecas y por Teotihuacán. Entonces vamos a ir viendo esa correlación, ¿no? Acá tenemos otros esos espacios culturales que se van a ir desarrollando en esta Mesoamérica, donde está involucrada Guatemala, por supuesto, y Belice. Y acá simplemente esas líneas del tiempo, tenemos olmecas, Teotihuacán, mayas, ¿no? Y la perduración, esto quiero, porque eso me parece lo interesante. No estamos hablando de una cultura muerta, ¿no? Tikal pudo haber estado acá, tenemos Tikal. Tikal fue abandonada antes que llegaran los españoles, pero no así. Había muchas ciudades mayas que nosotros vamos a ir a algunos de esos sitios arqueológicos que fueron conquistadas por los españoles. O sea, no desapareció el mundo maya antes de la llegada de los españoles y después tampoco desaparece ese mundo maya, ¿no? Bueno, este es todo el arco de Yucatán y, bueno, por supuesto, Guatemala y Belice, ¿no? Y las cronologías, que ya las vamos a ir profundizando en el taller, desde el arcaico, los 8.000, eso que yo les hablaba, después preclásicos, y después los periodos clásicos, el clásico y posclásico que vamos a ir viendo en cada lugar. En el caso de Tikal, ¿no? Es principalmente preclásico y clásico. Ya eso, las fechas no se asusten, pero bueno, tiene una larga duración, fíjense, ¿no? Estos distintas ciudades-estado mayas que tienen, por supuesto, sus ciclos. Y después viene la conquista española y esa América que se vuelve global con respecto a la circulación de los otros espacios y vamos a ver cómo es el proceso de conquista de esos territorios a partir de Tenochtitlán y la conquista de Tenochtitlán por Hernán Cortés. Previamente la costa había sido visitada ya desde Cuba, ¿no? Y hubo ingresos anteriores por la península de Yucatán y después la conquista definitiva va a venir a partir, acá hay otro mapita, de Tenochtitlán, ¿no? El que manda Hernán Cortés es Pedro de Alvarado, que es el que va a conquistar toda la zona, perdón, ¿dónde está acá? Antes de eso se organiza este virreinato de la Nueva España, una vez caída Tenochtitlán, y acá toda América Central, lo que ahora es Guatemala, va a caer, digamos, va a ser la Capitanía General de Guatemala. Acá está con la conquista, ¿no? De Pedro de Alvarado. Y acá es importante, ¿por qué? Porque acá, fíjense en este círculo que hay acá, este es el lago Atitlán, que hemos visto recién, que vamos a estar. Es el lago Atitlán, es el corazón del altiplano. Es muy denso, todo esto era muy denso, con población indígena muy fuerte. Y bueno, esta va a ser las distintas luchas que va a tener hasta llegar a conquistar los distintos reinos que estaban acá. Había dos o tres grandes reinos, ya los vamos a ver. Y acá el Petén, que es donde están las tierras bajas, que es donde está Tikal, que vamos a ir a un lugar también, Petén Itzá, que es un lago de donde se va para Tikal, fue el último punto acá. Fíjense acá, Petén, lago Petén Itzá, recién se conquista 100 años después, o sea, por el 1627. Y esta zona del Atitlán, 1524. Entonces, fíjense, estos pueblos indígenas recién en el 1600 y pico son sometidos. Y acá está Belice. Nosotros vamos a hacer un recorrido parecido del lago Petén Itzá, nos vamos a ir hacia Belice. Y de acá del altiplano, al lago acá y allá. Entonces, ese es todo ese recorrido
se va a organizar en esta Capitanía General de Guatemala, que es todo Centroamérica, y Guatemala es el foco. O sea, Guatemala por eso también es importante, antigua, porque era la sede de la audiencia y de la Capitanía General, ¿no? Para todo el territorio centroamericano. Para el año 1650 se va, digamos, van creciendo las distintas ciudades de todo Centroamérica y se van dividiendo administrativamente, pero lo que me interesa acá, para allá, para el siglo XVII, fin del siglo XVII, aparecen unos intrusos por la zona, los ingleses, ¿no? Entonces acá va a ser la lucha. Acá hay un señor que fue el que expulsó en un momento dado a los ingleses de la costa de Belice. Recuerden que la geopolítica en América se venía de la mano de, de las guerras y de las oposiciones en Europa. Entonces las famosas luchas entre Inglaterra y España, ¿no? Sus tratados de paz o sus guerras se dirimían en territorio americano. Y acá tenemos cómo franceses, ingleses, holandeses van posesionándose de las distintas islas del Caribe, y uno de los puntos es Bélice, porque Bélice en realidad no queda prácticamente esa costa ocupada. Nominalmente sí la ocupa España, pero tiene desatendida esa zona porque está llena de manglares, muy selvático, y bueno, porque era difícil el selva Yucatán y toda esa región. Y allí, porque le interesa, primero va a haber piratas ingleses. Sobre esa base, esos piratas le interesa a Inglaterra. ¿Por qué? Por el palo campeche. Lo que era el palo campeche, el palo de teñir, la madera. Y entonces esos ingleses se van asentando ahí. Hay luchas, los expulsan y después vuelven y los reconocen para que puedan sacar estos productos. Y ahí finalmente se quedan, porque allí están cuando los agarra la independencia, ¿no? Entonces esta zona de Belice están asentados estos ingleses que empiezan a regirse entre ellos según ley británica, aunque el territorio es español. Entonces acá, 1812, justo antes, en 1810, que es el grito de Dolores, el de independencia en México, en 1812, ¿no? Esta es la situación. Hay ingleses allí, guiándose por sus propias leyes relacionadas con Inglaterra, pero nominalmente ese territorio todavía es británico. Entonces, para la época de la independencia, ¿qué va a pasar? Eh, Nominalmente, en el 21 ya México es independiente. América Central en parte primero queda dependiente de México y después en el 23 se va a independizar completamente. Y acá estamos en el 23, 1823 se independiza América Central en su conjunto, pero no cada país, va a ser una federación de estados independientes, República Federal de Centroamérica, que va a durar de 1824 a 1841, con estados autónomos que ahí van a empezar la formación de cada estado, Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua, Costa Rica, y que fíjense el territorio, Guatemala, los estados independientes no van a reconocer esta posesión inglesa, pero de facto, de jure, los ingleses están instalados ahí. Entonces ahora es toda la problemática, porque los ingleses tratan con España, que ya no es la dueña de América, pero los españoles, como quieren volver a estar en América, le dicen que bueno, que se queden. Pero los americanos, Guatemala, nunca va a reconocer hasta recién en los años 40 y 50 que ese territorio no le pertenece. Es más, todavía hay reclamos territoriales, ya van a ver la mitad del territorio, Guatemala todavía lo reclama. Entonces ahí se van a ir conformando estos distintos estados, ¿no? El estado de Guatemala, como les dije recién, a partir de entre 1823 y 1840 van a conformarse los territorios. Acá, fíjense, territorio de Belice no disputado y territorio administrado por Belice pero reclamado por Guatemala. Eso es hasta la actualidad. Hay reclamos en los tribunales internacionales. Por supuesto, no va a pasar. Esta conformación de estos estados empieza a partir de 1840 una guerra civil, o sea, hoy antes de 1840, y por eso se independizan finalmente, ¿no? Entonces, en 1840 cada uno empieza a seguir su propio camino. Todavía existen igualmente, en las 1940 empezaron las primeras asociaciones de organizar, como nosotros tenemos el Mercosur, ¿no? De Centroamérica. Y acá tiene la sistema de la integración centroamericana, es la actual, para tener políticas de conjunto en estos países centroamericanos.
La vida política de Guatemala ha sido terriblemente complicada, con guerras civiles, dictaduras, ¿no? Primero hubo gobiernos liberales a partir de 1830 que hicieron las famosas leyes justamente en contra, desposeyendo de las tierras a la iglesia y a las comunidades indígenas. Entonces, estos primeros gobiernos liberales hasta los años 1850 lo que ocasionan justamente es la quita de las tierras indígenas pasadas a propiedad privada, algunas, y con eso se transforman en mano de obra campesina para la producción del café, de la banana, ¿no? Para la producción. Entonces, ahí ya empieza a haber este problema indígena de explotación laboral en manos de los grandes terratenientes que empiezan a constituirse. Eso va a ser el germen de la conflictividad indígena, la falta de tierras y pequeñas tierras, que va a explotar después en el siglo XX cuando se le sumen las guerrillas de izquierdas. Mientras tanto se pelean entre liberales y conservadores, conservadores que tienen el favor de los indígenas y de la iglesia, y liberales que transforman con las clásicas medidas liberales el Estado. Muchos gobiernos autoritarios y de dictaduras, mucha intervención de Estados Unidos a partir de 1898 que interviene en toda América Central y el Caribe, y entonces acá se va a conformar, ¿no? Lo que se llamó la República Bananera, que todo el mundo quizás conoce, el modelo de Guatemala, esa República Bananera. Acá está el Gran Hermano controlando, por supuesto, le interesa a Nicaragua por canal, finalmente Panamá, Estados Unidos construye allí, y la United Fruit Company, la mega empresa estadounidense que prácticamente toma el control de la economía guatemalteca, por supuesto con el favor del Estado guatemalteco, me sale, bueno, de Guatemala, y las grandes compañías y los grandes hacendados, ¿no? Pero se transforma justamente en empresa monopólica de los puertos de exportación, que los tenemos acá en toda América Central, la cantidad de puertos de exportación que son exclusivos de la United Fruit Company, que a su vez tiene toda la línea de ferrocarriles que le pertenece, ¿no? Y las grandes tierras que compra. Entonces realmente es un monopolio de la United Fruit Company que por supuesto los indígenas trabajan por 2 pesos con 50, y esto va a ocasionar ¿no? Bueno, por supuesto, muchísima desigualdad, muchísimas quejas de los campesinos, y ya para el siglo XX, ¿no? En 1840 hay una revolución del ejército, pero de signo progresista, en contra de estos grandes hacendados terratenientes y que se va a volcar a favor del reclamo de las comunidades campesinas y de las comunidades campesinas que luchan por sus derechos. Y de esa revolución surge primero, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre del actual presidente, que es el hijo, y luego Jacobo Arbenz en los años 50, ¿no? En los años 50, en 54, justamente Jacobo Arbenz, que es un militar, va a hacer una reforma agraria, ¿no? De esta problemática, se va a aliar con el Partido Comunista y entonces Estados Unidos va a intervenir y junto con la CIA lo sacan el primer golpe de Estado de ese signo en Latinoamérica. Y acá en un mural lo puse, porque es un mural que Diego Rivera pinta en el 54, se llama Gloriosa Victoria, mural de Diego Rivera dedicado al conflicto entre Guatemala y la United Fruit Company. Primero, entonces, Jacobo Arbenz hace una reforma agraria para que la población campesina tenga propiedad de la tierra. Segundo, plantea construir otra línea férrea y otro puerto que sea del Estado y autónomo del monopolio de la United Fruit Company. Por supuesto, eso va a no gustarle a los grandes capitales ni a Estados Unidos, y allí se provoca el golpe, ¿no? Acá está Arbenz con las comunidades indígenas. Por eso digo, el tema de la problemática indígena es central en Guatemala para su evolución política en el siglo XX. Y acá tenemos otro premio Nobel, Miguel Ángel Asturias, ¿no? El señor presidente, ese famoso libro, justamente dedicado a uno de estos dictadores que tuvo Guatemala. El hombre maíz es otro que justamente se dedica a reivindicar la cultura indígena. Entonces también este representante de esa Guatemala que va a proteger a los derechos de los indígenas. Y bueno, Rigoberta Menchú ya
para 1992 recibe el premio Nobel porque desde los años 60, ¿no?, que hay una dictadura militar, una guerra civil, donde ya en los 60, por supuesto, se le acopla a las quejas campesinas, a las organizaciones campesinas y de la iglesia del tercer mundo, se le acopla las organizaciones guerrilleras de signo izquierdistas. Lo que va a desencadenar en este gobiernos militares ya parece como la solución final en los 80, un genocidio de parte de general Efraín Ríos Montt, que fue finalmente juzgado, pero nunca fue a prisión porque murió antes. Ahora, en el 2013, lograron hacer una sentencia. Y en el 96 recién termina este proceso de guerra civil, que uno de los actores más perjudicados en esta lucha entre guerrilla y gobierno fueron justamente las comunidades indígenas, y principalmente ya vamos a ver de la zona de Atitlán, del lago Atitlán, y también de Petén Itzá. Bueno, este es ese reclamo, y en ese contexto es que a Rigoberta Menchú, que fue una activista campesina de toda la vida. Y acá vamos a meternos en el viaje. Viaje que empieza en la ciudad de Guatemala. Acá, bueno, esto ya les voy a mostrar más. Acá hay uno más cerquita. De la ciudad de Guatemala vamos a atravesar, digamos, el itinerario es, ya digo por dónde, finalmente tomamos avión y vamos hasta Belice, ¿no? Entonces vamos a cruzar todo la península, la península, toda Centroamérica, de punta a punta. El primer punto de arranque, el primer tramo es Ciudad de Guatemala, donde dormimos. La ciudad de Guatemala es simplemente para dormir, y si nos da tiempo vamos a ver, vamos a hacer un recorrido por la ciudad. Después salimos en bus y vamos hacia el lago Atitlán, pasando primero por el sitio arqueológico Iximché. De Iximché, ya lo vamos a ver, este era uno de los reinos mayas que toman y que ahí van a sentar esa primer capital. De Iximché vamos a ir al lago Atitlán, Panajachel, ahí va a estar el hotel, y de Panajachel al día siguiente vamos a ir al mercado indígena, este pueblo indígena de Chichicastenango. Toda esta zona es indígena mezclado con esta tradición colonial tan importante, ¿no? Bueno, entonces este es el día 20 de marzo, salimos y llegamos a Guatemala, allí es ciudad, allí se duerme. Y tenemos acá la Plaza Central como propiamente Plaza Ciudad, que empezó a ser capital en 1773, después del terremoto que destruyó Antigua, trasladaron, que había sido fundada en el 1500 y pico, ¿no? Pero capital es recién 1773. Por supuesto, acá está la catedral, la Plaza Mayor, por supuesto, el Palacio acá de Palacio Nacional, que vamos a tratar de recorrer si nos da el tiempo cuando lleguemos. Y después partimos hacia Atitlán, previamente, el sitio arqueológico ese que yo le decía, Iximché. Este es el lugar, Iximché, fíjense que está acá, ahí fue la conquista, con eso se cae uno de los reinos principales, digamos, en realidad se asocian a estos contra otros de los reinos y logran conquistar. Acá está situada. Y este es el sitio. Este sitio no tiene pirámides tan altas como la Tikal, pero es sumamente importante. Es del posclásico, eso quiere decir que existían ciudades mayas operantes a la llegada de los españoles. Había sido fundada 100 años antes, ¿no? O muy poquito, 1470, o sea, de reciente fundación. Y es una de las más significativas en ese altiplano que rodea el lago Atitlán. Era uno de los grandes reinos que estaban allí. Bueno, tiene 15.000 metros cuadrados todo el sitio, hay 170 estructuras allí. Fíjense acá una de las vistas aéreas que están. Y lo que es interesante es esto, que allí, al hacer, digamos, se asociaron los españoles con Pedro de Alvarado, con el rey de este señorío, y allí conquistan el resto de Guatemala y después se asienta la capital ahí. Pero ahí se rebelan, porque le están poniendo demasiada presión los españoles, y terminan quemando los españoles esa ciudad. Entonces,
la capital de Guatemala. Ahí dura muy poquito. Pero eso, por eso es importante, ¿no? Ese sitio arqueológico. Después de allí vamos al lago Atitlán. Todo este lago Atitlán, entonces, como les dije recién, el lago más hermoso del mundo, según nuestro viajero Humboldt, que estuvo por acá y los que hicieron el taller conmigo de Humboldt, pasó por acá y dijo que era el lago más hermoso del mundo. Es un lago, por supuesto, está ay, ¿cómo se le llama? Donde está el corazón del volcán, ¿cómo se llama se me fue el nombre, el cráter. El cráter. El cráter. Es un lago que se formó en un cráter de un volcán. Y la parte más profunda tiene 340 metros aproximadamente, rodeado de volcanes. Atitlán, Tolimán, San Pedro. Hay uno solo que es operante, que es el de Atitlán. Hace mucho, desde 1850 que no explota, pero ese sí está operativo. Panajachel, esa es la ciudad donde vamos a estar en el hotel. Acá está el Bocal Atitlán y atrás el Tolimán. Tiene 37 volcanes Guatemala y muchos están operativos. Y todos estos pueblitos son pueblos indígenas, donde se fueron encomiendas de los españoles o de las órdenes religiosas. Entonces esos pueblos van a vivir, ahora lo que uno ve es ese sincretismo entre la iglesia, el catolicismo y las creencias mayas. Y vamos a visitar acá Santiago de Atitlán y otro que está acá, que está entre San Pedro de la Laguna y Santa Clara, que es San Juan de Atitlán. Todo ese lago, entonces, esta es de la iglesia de Panajachel, ¿no? Entonces vamos a tener esa presencia colonial antigua y contemporánea del uso. Esta es la ciudad de Panajachel, que tiene todos los hoteles y demás. Al día siguiente vamos a ir a un pueblo, que el mercado indígena más grande, Chichicastenango, que es muy importante el pueblo ese para la región, ¿no? Que está acá. Ese es el itinerario, ¿no? Entonces, me olvidé Santo Tomás de Chichicastenango. Conservan el nombre antiguo, muchos de ellos, opuesto por los de lengua náhuatl, aztecas, que venían con Pedro de Alvarado. Pedro Alvarado viene con un contingente indígena a conquistar. Y muchos de ellos eran de lengua náhuatl. Entonces los lugares se fueron poniendo con la lengua de los indígenas estos, ¿no? Y por supuesto, atrás Santo Tomás. Fíjense las telas, ¿no? Todo el tejido propio de los mayas. Es una comunidad quiché, maya quiché, 50.000 personas y además todas las aldeas alrededor. Y está estas festividades, ¿no? El sincretismo religioso que es tan importante, que en estas escalinatas y allá se hacen todas las festividades. Y además importantísimo, porque era muy importante antes, como pueblo indígena, pueblo maya, allí se encontró la primera copia en lengua quiché del famoso Popol Vuh, ¿no? Que es el libro sagrado de los mayas, donde está todo el origen, sus mitos del origen de la creación. Y porque allí entonces un sacerdote fue el que se tradujo de la lengua quiché. Y entonces este manuscrito, que no lo tiene Guatemala, está en Chicago, es sobre el más antiguo del Popol Vuh encontrado. Fíjese la importancia de la zona, ¿no? Entonces, bueno, allí vamos a encontrar todo este sincretismo de las máscaras, la pervivencia de esas tradiciones antiguas. Y al día siguiente volvemos a dormir allí y al día siguiente vamos a visitar esos dos pueblos indígenas también. San Juan de la Laguna y que estas son de pueblos Tujil, son otro grupo maya también, ¿no? Y estos son pueblos que ahora son turísticos, pero viven de las artesanías son campesinos turísticos y viven también de las artesanías. Eh, bueno, vamos a ir en barco, no en ómnibus, o sea, vamos a atravesar el lago para ir a visitar esos dos pueblos. Este San Juan tiene este mirador que mira todo el lago. Esto es lo que decía de la etnia Tujil. Fue fundado este pueblo en 1623. Entonces, estos pueblos son fundados a partir de la colonización sobre la base de los pueblos que ya existían allí,
porque los sujetaban en pueblos y que eran dados en encomienda. En este caso fue a Pedro de Alvarado, el conquistador, después va a pasar a otras manos, ¿no? Bueno, esta es una de las iglesias. Están todas las tradiciones del chocolate, que vamos a tomar, por supuesto. Y es un pueblo que está en base a esto de mostrar sus artesanías, mercados de arte y demás para el turismo. Y después vamos a Santiago Atitlán. También es una municipalidad que tiene, bueno, acá está en las orillas del lago y tiene esto de la tradición indígena, o sea, eso es lo interesante de estos pueblos, ¿no? Estos pueblos vivos. Esto que tiene esta mujer, lo anoté acá porque si no me iba a olvidar, es el sombrero clásico de la zona, tocoyal se llama, ¿no? Esta vestimenta, ¿no? Con sus propias texturas y tramas, y ese sombrero que es clásico de la zona. Bueno, por supuesto la iglesia colonial, donde se hacen todas las festividades, ¿no? Y acá tenemos también, vamos a tener la presencia de ese sincretismo tan interesante. Bueno, 1547, fíjense, la iglesia parroquial Santiago Apóstol. Santiago Apóstol es el apóstol de Guatemala en general, ¿no? De la advocación más fuerte en Guatemala. Fíjense acá dentro de la iglesia, todas las figuritas vestidas. Y acá este San Juan Apóstol sin cabeza es una figura muy distinta, que esto acá está, estas mezclas con las creencias mayas. Y fíjense esto que me pareció re lindo, esta figura de Dios, en definitiva acá tiene el triángulo con el ojo, que está teniendo el Cristo en brazos y con la paloma atrás, ¿no? Ese me pareció, fíjese, por supuesto, vestido con estas sombrero y las túnicas indígenas, ¿no? O sea, esa mezcla bien indígena. Y acá atrás, que no sé quién es, pero tiene un sombrero como lo que usan los indígenas actualmente, tipo de cowboy, pero son los que ellos usan en la actualidad. Entonces, a lo largo vamos a ver todo ese sincretismo. Y acá les puse porque en este pueblo hubo, en la época de esta represión que yo les decía de la dictadura, un sacerdote estadounidense que era defensor de estas comunidades indígenas y bueno, fue muerto y desaparecido acá y fue una figura muy importante para esas comunidades indígenas. Y acá está esta otra figura, que para ellos la veneran como un santo y le piden, que es una mezcla indígena y cristiana, que es ¿cómo se llama? Se me fue el nombre ahora, Simón, le dicen a algunos, que no están en las iglesias, se las van pasando estas figuras de casa en casa, pero la usan como si fuera un santo. Fíjense que acá le están prendiendo velitas y les rezan. Maximón o San Simón, es una derivación del San Simón, pero hay varios San Simón y se les van circulando de casa en casa, nunca está en la iglesia. Bueno, estas postales de este pueblo, hay colgados las telas, las mujeres, el mercado con las especies y los productos locales, las artesanías, las telas maravillosas, ¿no? De estos trabajos extraordinarios que tienen, que obviamente esto es de tradición bien indígena, y el sombrero propio de esta zona, de esta etnia. Después de Atitlán nos vamos a Antigua, Guatemala, esa capital vieja, y que ahí vamos a hacer un recorrido por algunos de los principales edificios que me ha interesado marcar, ¿no? Vamos a tener allí otro día libre, que yo con Gabriela siempre proponemos cosas, por supuesto nadie queda libre, pero bueno, cuando se llega vamos a poder hacer, digamos, salir a caminar nomás, y después al día siguiente vamos a hacer recorrido por estos, ¿no? Por la catedral, por supuesto, el Palacio de los Capitanes, que es como nuestro cabildo, que es un museo ahora. Después vamos a ir al Colegio Mayor Santo Tomás de Aquino, que es la Universidad San Carlos Borromeo, ya les voy a contar. Y después el conjunto de la Compañía de Jesús, por supuesto no podíamos ir a un lugar y no verlo a la Compañía de Jesús. Y después a Santo Domingo, que es un hotel, pero una parte es museo arqueológico y colonial. Bueno, Antigua va a ser, ¿no? Entonces el epicentro de la vida política, cultural de Guatemala desde el siglo XVI hasta 1773, que la mudan a lo que es la actual Guatemala, ¿no? Entonces va a tener estas postales, a pesar de haber sido destruida en muchos, no sé, ahí anoté,
ha sido destruida infinidad de veces con los volcanes, con los terremotos, fue reconstruida. La última reconstrucción es la del siglo XVIII, que son las fachadas de toda la edificación colonial. Pero también la mitad de los conventos ya lo han conservado destruidos. Conserva una parte que la han rehabilitado y el resto destruido, ¿no? Entonces lo que ven pertenece al siglo XVIII colonial. Esto es de un cerro, el Cerro de la Cruz, que tiene toda la perspectiva, ¿no?, del volcán. Ese volcán, no se preocupen, está inactivo, no está activo. Así que hay otro que se hace una excursión a otro para subir y poder ver otro que está en activo. No sé, ustedes van a ver un montón de reels que la gente vaya a proponer matrimonio esperando que justo salga la bocanada ahí de fuego para poder salir en las fotos. Bueno, este es el arco de Santa Catalina, que iba al convento de Santa Catalina en su momento. Bueno, y este es el casco histórico, ya lo vamos a ir viendo, ¿no? La Plaza Central, Parque Central de la Antigua Guatemala, donde está el palacio las ruinas de la antigua catedral, la nueva, el palacio, ¿no? Como cualquier ciudad colonial en cuadrícula, todos los edificios y los conventos más importantes a su alrededor. Esta es la plaza, esta es la catedral, todo entonces siglo XVIII, ¿no? Ahora es la parroquia San José, a su espalda está la catedral antigua destruida, bueno, los arcos coloniales, las casas con balcones, ¿no? Toda esta tipología. Este es el Palacio de los Capitanes Generales, que es una reconstrucción del siglo XX en realidad, porque después terminó destruida, abandonada y después la han vuelto a reconstruir con la fachada original, ¿no? Este es otro, el ayuntamiento, que está en la manzana del frente. Y este es el caso que yo les digo. Este es el conjunto de la iglesia de la compañía, el convento, que una parte la tienen recuperada y otra parte la han dejado así, destruida, lo cual a mí me encanta porque me encantan los sitios arqueológicos. Hay varios conventos de monjas que también van a estar así, medios destruidos. Y después vamos a ir a ver lo que fue la principal universidad para todo Centroamérica, que es la de San Carlos Borromeo, la Universidad Pontificia y Real, acá está, que es San Carlos Borromeo, fundada en 1676, aunque los jesuitas también van a tener, pero no universidad, sino colegio mayor, que va a dar títulos, pero la universidad es la Universidad Real, o sea que es autorizada por el rey. ¿Y por qué esa universidad real? Primero, esta es la política de universidad que tiene la colonia con América, ¿no? Donde la formación de toda la élite burocrática y sacerdotal está en manos de las universidades. Y porque era muy lejos viajar a México. Entonces, por eso fue pedida esta universidad, que esta es la fachada. Acá está la placa, fundada en 1675, antigua universidad, y este es el patio. Cuando se muda a la capital, la universidad no quiere mudarse, pero finalmente se termina mudando, ¿no? Bueno, ahora es un museo. Eh, Allí vamos a ir a ver, bueno, la clásica tipología, aunque las arcadas son interesantes y distintas, ¿no? Fíjense el movimiento. Pero bueno, esos son los edificios más importantes. Al día siguiente, que es día libre, yo ya tengo también visto otro montón de edificios antiguos para ir a ver, pero también el que quiere puede hacer una excursión al volcán, a otro volcán, o caminar a su aire libre por Antigua, ¿no? Estas son algunas de las iglesias interesantes para ir a ver. La iglesia de la Merced, que es una belleza. Recuerden la importancia de las órdenes religiosas para la vida política, económica, social. Después la iglesia de San Francisco el Grande, hay dos iglesias de San Francisco interesantes, también fíjense, está la mitad derruida, se sigue usando. Esto es un convento, creo que de las Clarisas, está todo destruido, entonces se hace la visita arqueológica. Después de Antigua nos vamos a Flores, ya al Petén, a la profundidad de los parques arqueológicos, ¿no? Bueno, Flores no es parque arqueológico, donde de allí vamos a ir a ver Tikal. Petén esta es la zona del Petén que se comparte, recuerden, las fronteras actuales no condicen con las áreas culturales, ¿no? El Petén, está el Petén también yucatano allá, y vamos a estar en ese punto
que era el lago Petén-Itzá, que este es el último punto en ser conquistado allá por el 1600 y pico, ¿no? Entonces, por eso también la importancia de este lugar. Bueno, allí posiblemente estemos en este hotel. Este es el punto donde estaba el reino, digamos, el eje político de este grupo indígena y que fue conquistado. Está lleno de sitios arqueológicos por todos lados, les cuento, ¿no? O sea, hay mal mantenidos o menos tenidos, pero hay muchísimos por todos lados. Bueno, acá hay el lago y hay propuestas, eso es optativo, de ir a este sitio arqueológico, Yaxá, que fíjense que es reinteresante, fue la tercera ciudad más grande del periodo clásico temprano, o sea, del 250 antes de Cristo a 600 después de Cristo. Y además, bueno, por eso es bien importante, la descubre en 1904, fíjese las pirámides. Esta es la clásica estructura de las pirámides como Tikal, con el talud y el frente. Fíjese acá una vista aérea, ya vamos a ir hablando de cada sitio arqueológico en el taller, por supuesto. El campo de juego de pelotas, tiene toda la tipología de las clásicas palacios, templos, juegos de pelota, mayas. Y bueno, y después se vuelve al hotel y se visita el Tikal. Acá sí, entonces vamos desde todo el día, el sitio arqueológico más importante. La ocupación de Tikal va desde del 600 antes de Cristo al 900 después de Cristo, en su periodo de esplendor, y después la ciudad es cuando llegan los españoles no estaba en ejercicio, digamos, y tuvo un papel protagónico, ¿no? Tikal es central para la historia del mundo maya. Tiene un área de 16 kilómetros cuadrados, 300 estructuras, bueno, y toda esta serie de edificios que son fabulosos. Acá desde una vista aérea, dentro de la selva, y eso es lo interesante que ver, ¿no? Que también están estos edificios bien en la selva. Al día siguiente se vuelve, ¿no? de Tikal, y después hay otro que es Huaxactum. Y acá es interesante porque de este sitio arqueológico, primero de la arquitectura, es uno de los lugares donde se ve este arco falso maya, que ellos tienen una tipología de construcción de un arco que es tipo triangular. Aparte era el primer observatorio, ¿no? Es un centro astronómico muy importante. Y además vamos ahí a encontrarnos con una comunidad indígena que son los que mantienen de alguna manera, preservan el bosque, los animales, el cuidado del parque arqueológico, han recibido premios internacionales por este hecho, ¿no? Esta es parte de las estructuras que se ven. Y esta es bueno, una foto de la comunidad, entonces ahí nosotros vamos a estar con la comunidad para que nos cuenten. Ha recibido porque es una reserva de la biosfera maya, hay 154 familias, más 900 habitantes mestizos, digamos, mezclados, y su economía justamente está en el aprovechamiento de lo que les da el monte, el bosque, y además tienen la concesión por el gobierno de estas hectáreas, 83.000 hectáreas por 25 años, que se ocupen de cuidarla, preservarla, reforestarla, mantener los animales. Bueno, es realmente interesante. Después volvemos a Flores y al día siguiente ya nos vamos rumbo a Belice, por bus, es vía terrestre. Entonces, este cruce a Belice por toda esa zona de bosques, vamos a ir pasamos por San Ignacio, que ya está en Belice, y vamos a pasar la noche a Hidden Valley, a un resort que está metido en medio de esta naturaleza exuberante. En definitiva, estamos haciendo este camino, ¿no? Fuimos de la capital a Titlán, estamos haciendo como la inversa de la conquista, fuimos hasta acá al lago Petén-Itzá, y nos vamos hacia Belice, que es acá. Es como si estuviéramos haciendo la inversa de los conquistadores. ¿No? Acá. Entonces, de acá Flores,
pasamos acá en la frontera el pueblo San Ignacio y acá está Hidden Valley y después de Hidden Valley vamos a Ciudad de Belice y a Cayo, al Cayo, ¿no? Acá está en más lago Petén Itzá, cruzamos la frontera San Ignacio, la E es Hidden Valley, y después vamos y de paso vemos, porque el ir en ómnibus va a impactar en que podés apreciar y ver el interior profundo de estos lugares. Este es Hidden Valley, el resort donde vamos a ir, que llegamos y tenemos esa tarde para hacer caminatas allí en ese lugar. El café, bueno, el café me olvidé, vamos a pasar en otro momento por una hacienda de café. Es, eh, lo llevaron los jesuitas, pero se empezó a producir desde 1840 en adelante, ¿no? Entonces, fue una de las producciones más importantes para Costa Rica. El vinito también podemos tomar. Bueno, al día siguiente partimos rumbo a la ciudad de Belice, que allí vamos a tomar, hacemos el traslado en ferry hasta Cayo San Pedro. Bueno, Belice tiene esto que yo les decía, esta mezcla, ha sido parte del mundo maya indígena, la ocupación británica a partir del siglo XVII, siendo como una colonia de explotación, por decirlo de alguna manera, hasta que después de la independencia, ¿no? Ya se formaliza. Antes de la independencia ya había como un gobierno donde el gobierno británico tiene injerencia y después ya para siglo XX, fines del siglo XX, se hace como independiente en cuanto que va a elegir su jefe tiene autonomía con respecto, pero pertenece todavía a la Commonwealth. Entonces, ese mundo de Belice va a ser capital, no me acuerdo ya hasta qué año, pero por unas cuestiones también de climatológicas y demás, se trasladó a la capital, ¿no? Por tsunami, bueno, no tsunamis no, sino tornados y todas esas cosas que ocurren en el Mar Caribe. Eh, entonces, bueno, de Belice no vamos, simplemente, estas son algunas fotografías de la ciudad de Belice, de allí tomamos el ferry para la isla el Cayo San Pedro. Bueno, que está esta isla la más grande de todo Belice, Ambergris, Cayo Ambergris, que tiene 40 kilómetros de largo y es finita, 1,6 kilómetros de ancho, ¿no? Hay 2.000 personas, la mayoría acá en San Pedro, que es donde va a estar nuestro hotel, y es la segunda barrera de arrecifes más grande del mundo. Es patrimonio mundial y hay una preservación, y también tiene una costa de manglares, o sea que, bueno, es súper importante la preservación, ¿no? Las vistas aéreas. eh, por eso esta costa de corales hace que tenga todo este mundo marino tan rico, ¿no? Y preservado. Estas son las callejuelas de Bélice. Esto se puede alquilar para circular por la isla, para salir a conocer y dar vueltas por la isla. Eh, se supone que es la isla bonita de la canción de Madonna. La isla bonita, no, yo encima no soy un desastre para cantar. Esa es la isla bonita de la canción. Bueno, una vista aérea de San Pedro de noche. Bueno, pero no es esta isla, no tiene valor histórico también. Acá había, a la llegada de los españoles,
comunidades mayas también, lo interesante es comunidades mayas adaptadas a la pesca y a otro ambiente, ¿no? Que tenía relación también con todo el mundo maya continental. Y hay dos puntos, por supuesto no hay, hay pequeños indicios de eso, pero hay dos sitios arqueológicos y han hecho, abajo de un hotel que tuvieron que remodelar, también encontraron restos arqueológicos, ¿no? O sea, había una comunidad, se supone que de 10.000 indígenas mayas a la llegada de los españoles. Bueno, estas son algunas de las playas. Otra cosa para hacer, además de playa, se puede ir a hacer, tomar una excursión para hacer snorkel o para salir a navegar y recorrer toda esa costa de Cayo. ¿Eh? El que sabe navegar velero también puede alquilarse un velerito. El que sabe bucear puede bucear y hacer snorkel. El que quiere también puede ir a tomar una excursión por los manglares, que es re interesante, ¿no? Fundamentales los manglares en todo el ecosistema para mantener eso. Y bueno, después son 2 días, ¿no? Allá me pasé rápidamente, son 2 días que estamos allá, 3 noches, 2 días. Y ya el día 3 de abril está la opción de irse a Argentina o tomar la extensión hacia Costa Rica. Y acá ya empieza Gaby. Bueno, gracias. Esto va a ser la base del taller, digamos. En el taller vamos a profundizar todo esto y que tiene sentido la elección de cada lugar que hemos hecho con Gaby en base a este guión histórico. Gaby. Bueno, gracias Inés. Bueno, yo voy a los aspectos prácticos del viaje. Se va a volar por Copa Airlines, que es un vuelo muy cómodo porque hace una escala muy corta en Panamá y después se vuela directamente a Guatemala. Bueno, esta es Sale la de Córdoba tarde. también. Sí, ¿sale de Córdoba o de Buenos Aires? Tenemos pasajeros de Buenos Aires, o sea que también sale de los dos destinos. Eh, Vamos a tener siempre guías en español, ómnibus bien equipados, eh, habitaciones en hoteles 4 y 5 estrellas, también cuidadosamente elegidos para que estén bien ubicados. Eh, por supuesto que el itinerario al que le interese se lo vamos a mandar y está todo esto, ¿no? Pero yo se los comento, todas las visitas y traslados que están mencionados en el itinerario, eh, los aéreos mencionados, servicio de maletero, la asistencia de salud y las propinas a los guías y a los choferes. Todo eso lo incluye. Por supuesto no incluye, bueno, las bebidas alcohólicas, las comidas no mencionadas, los gastos personales o cualquier visita o entrada no mencionada. Una Bueno, no sé pregunta. si... Sí, sí. Los que salimos de Córdoba, ¿tenemos también como el año pasado, o sea, como este año que fuimos a Buenos Aires y salimos todos juntos, o no? ¿O vamos No, aparte? no, porque Copa sale desde Córdoba directo a Panamá. Haces Córdoba, Ciudad de Panamá, esperas una horita, ahí vamos a ver el plan de vuelo y volas a Guatemala. Acá está el plan de vuelo, ¿ves? Si sale el día 20 de marzo, Córdoba o Ezeiza, dependiendo de dónde vivís, Panamá, que ves, se llega a las 3:54, se llega 8:30 Panamá, y el mismo 20 de marzo haces Panamá-Guatemala a las 10:10. O sea que estás una hora y media en el aeropuerto y llegas 11:36 a la ciudad de Guatemala. Y el regreso es el 3 de abril desde Bélice, que es el último punto del Cayo San Pedro, Panamá, 11:26 de la mañana y se llega a Panamá a las 14:46. Y después de Panamá, volás a Ezeiza o a Córdoba, depende de dónde vivís, de las 19 horas, o sea, ahí tenés una espera un poquito más de 2 horas y llegás a las 3:54 a Córdoba o Ezeiza.
Eso es un poco, es muy cómodo Claro. el vuelo. La Gaby, verdad que sí, para las que no han viajado con nosotras, se las, digamos, aunque haya dos grupos diferentes, se les espera con el mismo transfer, digamos, se hace todo el todo, todo. transfer, todo. Por eso. Todo, sí, sí, correcto. Están acompañadas y guiadas todo el tiempo. Bueno, todo esto que ha hablado Inés, que les estoy diciendo lo que estaba incluido, los aéreos, todo es en doble 4.980. Hay un vuelo interno, bueno, las propinas, el seguro, los impuestos, $650 más. Eso es la totalidad de todo el viaje. Por supuesto que es temporada alta, es previo a Semana Santa, así que de más está decir que bueno, el que quiera esté decidida, además de un grupo que no vamos a superar las 24 personas. Así que, bueno, más está Gaby, decir que discúlpame, sí, me desmuteé un minuto. Los que queremos ir a Costa Rica, sí, ¿ustedes van a seguir con nosotros? exacto. Una de nosotros va a acompañar el grupo de Costa Rica. Así que bueno, en eso Eso tranquila. a mí me Ahora interesa. vamos a mostrar el itinerario de Costa Rica. Ok. Em, sí, Eh, sí. sí, Susana. No hiciste aclaración de si es con media pensión o no, Es con desayuno, perdón, es o con solo con desayuno. desayuno, Hay todo Está, el viaje. hay una opción de pedir las cenas, porque los almuerzos uno va a estar como Sí. yendo, conociendo, pero hay una opción que se la puede solicitar a un costo, ¿ah? Que después en ese caso se los puedo decir. Todavía no lo tengo. En Cayo San Pedro es Ah, perdón, sí, en Bélice, en Cayo San Pedro, que vamos a estar sobre la playa, es media pensión. Eh, Y por ejemplo, para Gaby, Costa y Rica es el mismo precio, o sea, Acá el micrófono. o es No, no, no. aparte. Costa Rica es una extensión. Es aparte que ya la vemos en un minutito, Mariel. Ah, bien, bien. Ahí la mostramos. Entonces, como eh, les digo, Perdón, Gaby, otra sí, pregunta más. sí. Por ejemplo, a mí me encantaría hacer snorkel. Esteban es buzo internacional, o sea, Ah, ¿va a bueno. haber tiempo para eso? Y sí, porque en Cayo San Pedro son libres los Sí. días. 2 días O sea libres. que son 2 días Ah, libres que bien. pueden hacer o playa o alguna excursión o una vuelta por los manglares pero eso es libre. Cada Sí, sí, uno sí. elige. Perfecto, Sí, perfecto. Claro, habitualmente, Gaby, una pregunta, Gaby. sí, María. Mari. Pedir la comida a la noche es muy importante porque, bueno, volvés cansada, no tenés que salir a buscar, tenés la comida fuerte del día, digamos, de alguna manera. Sí, sí, Así María, pero hicimos también pensamos que, por ejemplo, Antigua tiene lugares bellísimos para ah, salir a comer. O sea, los ah, lugares que nos pareció que uno llega ya muy cansado, los lugares que uno está alejado o en la playa, que uno se quiere relajar completamente, sí le hemos, como te digo, en Cayo tiene, y en el parque también, no está confirmado, pero probablemente también tenga bueno. incluida la cena. Y Pero los otra lugares, Gaby, pregunta, sí, una pregunta. otra pregunta es Espera, sí, que María María, primero, sí, María continúa primero, María y después la sí, otra persona, sí. sí, para mí es muy importante el clima. ¿Qué clima hay? sí. ¿Muy caliente? Mira, es 30. caliente, pero sí, es caliente, pero tampoco No como es Cartagena, verano. no sé si, y no es verano y no son esos climas tan húmedos y sofocantes. Claro, O claro. sea Claro, no es que es Cartagena, por llevadero. ejemplo. No es Cartagena, no, no, no. Cartagena. Cartagena es insoportable. No, incluso en Bueno, Atitlán, en la parte, en la meseta, digamos, Claro, es más fresco. Tenés 20 y pico fresco, grados. corre aire, Claro, sí, o sea, exacto. está al lado bueno, del lago que va Sí. corriendo esa brisa, sí.
Y hay ¿Alguien? diferencia de temperaturas. A la noche baja un poco la Claro. temperatura y Sí, mientras Importante. da el sol, además. bueno, Una, hace un poco una más de pregunta, calor. Gaby. Sí, Después Bueno, Gloria. Alguien primero levantó la mano, dijo que dale, empezó. sí. Recién alguien abrió el micrófono y ¿Sería habló. todo el viaje $5.000? Sí. ¿Cómo? sí. Sí, están entre ellas Sí. hablando. No. Bueno, Gloria Ah, Dirricio. Acá. Yo quería saber hasta Después cuándo más Coti. o menos uno tiene ¿Sí? tiempo a decidirse. Acá. mira, cuanto antes es lo que les estaba explicando, cuanto antes se decidan mejor por el tema aéreo. Si pasa mucho tiempo, como todo demanda es cercano a Semana Santa, puede subir un poco el vuelo. Esta tarifa cerrada por unos, creo que son 15 días, que me dijo la Ok. agencia, que se espera. Pero cuanto antes, mejor por el tema de que los aéreos pueden subir por la demanda. No, no, eso sí. Y el grupo, dijeron una cantidad de personas del grupo, que Sí, no. 24 personas. Ah, Sí, 24. sí. Sí, Gaby, sí. una pregunta. Estoy ahí. No sé si Ah. me dan las fechas, por eso. No, no hay problema, cada uno lo ve, No, pero no, por cuando eso me uno toma encantaría la hacerlo, pero decisión, no sé si me estoy avisa. disponible. Perfecto, perfecto. Primero Bueno, Coti, averigua. Priscila, Sí, primero Gracias. Coti y después vos, Coti. Bien, Coti. mi pregunta es la altura. ¿Son lugares altos que te apunás? Porque no conozco cómo es la geografía, aparte de lo que has mostrado. No, no No, no son lugares tan altos que uno tenga que tomar no, algo. 1500, 2000 a lo sumo. No, no Perfecto. es. El volcán, que no vas a subir al volcán, tiene 3500, pero O no, sea que sí, no, no es, no es, eso no es es muy alto. tranquilo. Sí. Y la Exacto. segunda, el costo de una comida, creo que es barato a Guatemala, que Sí, no es tanto, no es una cosa tan exacto, alto el costo. ¿No tenés exacto. idea como para precisar un promedio? Y más o menos podés comer bien por eh, entre 6, 7, 10 dólares, más o menos. Perfecto. Ok, Eh, gracias. así que bueno. Priscila, Bueno, Sí, Priscila. escúchame, Gaby. Mira, yo tengo un vuelo abierto de este año, que yo en junio tenía que viajar a Miami y no pude viajar y me quedó abierto, pero lo saqué yo sola, por mi cuenta, directamente a Copa. Entonces, Copa me dice, bueno, el día que usted quiera cambiar de destino, si quiere cambiar de destino, puede salir. Yo salía de Córdoba, Panamá, Panamá, Miami, Miami, Panamá, Panamá, Córdoba. Perfecto. Pero acá Sí, sí. lo puedo manejar y decir, bueno, hacemos Córdoba, Guatemala primero, ¿sí? Panamá, Después Guatemala. Panamá, sí, Panamá, Guatemala, y después Guatemala, Panamá, no, para ir Es- a Belice, ¿cómo se hace? no, no, Belice vas con es el combo terrestre. Ah, nuestro. cierto, 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 Vas con cierto. el combo. Haces Pero el vuelo Belice, de Panamá. regreso, el vuelo de Haces Belice, regreso, Panamá. Claro. sale de Belice el vuelo de regreso. Hago por Exacto. acá. Claro, Sí. entonces hago Belice, Panamá, Panamá, Córdoba. Pero yo tengo que coincidir, por eso tengo que hablar, si realmente voy a viajar, tendría que ver de salir es de Córdoba mi vuelo, y Claro. bueno, me las arreglaría yo el vuelo. Eso lo No sé si arreglas también con puedo. Sí, la lo agencia. arreglamos con la agencia. Con la agencia, Claro, o por sea, eso, eso no así sé, ya tan no sé, personal, sí, no habría ningún problema. Lo arreglamos con la agencia y claro, lo pero acomodamos según el itinerario. claro, si Jo- la agencia le sirve, si no le sirve, bueno, no hay No, problema. probablemente sirva, Jor- probablemente sirva. Jorge, Bueno, gracias Priscila. Jorge, bueno, me voy, Sí, chicas. Gabriela, Chau, chau. Chao. Gabriela hablaba recién de un cupo de 24 y somos 50 en el chat. Pero no todos viajan, Jorge, ojalá todos bueno, viajaran, pero ahí, no. esa es la otra que hay que anotarse con Cuidado, Gaby cuidado. y el primero es por orden de llegada.
Claro. Es así. Pero ya hay Eh, gente Tienen que anotada, ser grupos perdón. personalizados y manejables. Claro. Y bueno, Ya hay entonces gente que... anotada, perdón, ya hay No, gente porque anotada. estamos presentando el viaje. Hoy lo Claro, estamos hay presentando. gente interesada que ya nos han dicho que están Sí. interesados en Y viajar, anotadas como pero interesadas. todavía no se Sí. han anotado. Entonces, la idea es justamente esa, el que esté decidido, a Gaby se anota y, no puse la seña, Gaby, en el flyer. Sí. Con la seña es $1.500, que con eso se cubre el aéreo, lo que son aéreos, los dos aéreos, y bueno, y también un poco para el terrestre. O sea que, porque lo importante es comprar el aéreo cuanto antes. Así que bueno, un poco, esa es la razón de la seña. Claro. Entonces, cuando Tampoco, uno esté decidido, ahí te digo, esté decidido, me escribe, me dice y la anoto. Y bueno, y después les aviso cuándo sería lo de la seña. Eh, cuando se tampoco les... dijiste porque no lo saben o por qué, cuándo hay que hacer esa entrega, qué No, no, fecha. no. Cuanto antes se anotan y yo, una vez que tengo el grupo conformado, los 24 le digo cuándo vayan, cuándo señan. O sea que Ah, Por ejemplo, la semana que viene, la otra, y en eso yo, digamos, los interesados, después ya van a estar en comunicación conmigo y yo les voy diciendo cómo seguimos. Jorge, gracias, ¿Dólar, Susana. billete o pueden ser pesos argentinos al cambio en el día? Dólar, billete, pesos argentinos, como prefieran. Listo, ¿Ah? Sí. listo. Este, una aclaración y- para los que no nos conocen, este grupo es cerrado y personalizado nuestro. No es que sí, nos vamos allá, se va a sumar gente de otros grupos, no. no. Este grupo de 24 más Gabriel y yo, exclusivo los ómnibus para nosotros, es cerrado para Es un nosotros. viaje cerrado para el grupo. Exacto, sí. Mónica, Eh, sáleme. Mónica, Hola, bueno, a mí sí. Hola, Mónica. me encantaría, ya saben, me imagino, que se dan cuenta que me va a interesar muchísimo. Y yo quiero que vos Pero vengas porque es la arqueóloga del grupo. Ah, bueno, bueno. voy a tener que estudiar un montón igual, ¿eh? Pero digo, estamos como estamos cerca del otro de las misiones jesuíticas que hacemos con el otro grupo, entonces, bueno, ahí voy a tener que evaluar un poco la cosa. Pero digo, Bueno. ¿nos pueden mandar el itinerario Sí, sí, completo, sí. todo el detalle, así evalúo bien y compatibilizo días? Igual Sí, estoy ahora, recientemente sí. jubilada, o sea que el tiempo me Ah, va a sobrar, bueno. la plata no sé, pero Pero tenés el tiempo entonces. Esto exactamente. es así, por donde les mandaron el mail, donde Inés mandó el link, vamos a mandar el itinerario. ¿Ah? Y Perfecto. esto grabado para que lo vuelvan a ver Y esto grabado. y los dos itinerarios, porque ahora va el de Belice, Guatemala y va por separado otro, el de Costa Vamos Rica. Costa Rica. ¿Crees Perfecto. que hay alguna otra pregunta de acá? Gracias. Para Gracias a vos, Guatemala, Mónica. sí. ¿Alguna otra pregunta? Y así no, presentamos el de Costa Rica. Bueno, vamos a presentar entonces el de Costa Rica. A ver, ¿dónde estaba? Acá. Esperen que voy a achicar nosotros nuestras caritas. Discúlpame, Inés, Sí, a Costa Rica nos vamos en avión. sí. Costa Rica Sí, es en Ah, claro, avión. ok, por supuesto, por supuesto. Ahí vamos a ver mejor. el plan de vuelo. Bueno, acá, ay, esperen que estoy queriendo organizar esto. Es que Ahí. yo también lo voy a ver. Porque van a Bueno, ser otros montos, digo. claro, es otro más. Bueno, Obvio. Costa Rica son 5 noches, ¿era Gaby? Sí, Costa Rica son 5 noches porque playa se hace bastante un esbozo porque las playas de Belice son bellísimas y digamos, la oportunidad de playa lo vamos a tener en Belice. Y un día Entonces Costa acá. Rica, Ya. claro, y acá se va a hacer, sí, un día. Entonces se toma un vuelo Belice, Panamá, Panamá-San José. Y bueno, se llega y uno desde San José se traslada a Manuel Antonio, que es el Parque Nacional, y vamos a estar en un hotel muy cerquita del parque y muy cerquita de la playa.
y se va a hacer la excursión del conocimiento del parque, o sea, se va a hacer el recorrido del parque. Así que bueno, es un poco... Claro, ahí, digamos, describe. Lo que pasa que no nos dio tiempo, tuvimos el itinerario ahora, no nos dio lo tiempo de hemos tenido, poner, claro, de poner claro, fotografías pero y bueno, no mapas. sé si conocen, saben de la belleza de este parque, con unas playas espectaculares, con una riqueza de ecosistema también, o sea bueno, vale la pena, es un parque, la verdad que muy rico. Y esta excursión va a estar incluida también y un hotel muy lindo pegado al parque y a la Bien, playa también. Bueno, ¿querés seguir, Inés? ¿Querés dale. No, pasar ahí, seguimos, acá? seguimos. Bueno, después el día 3 se va al volcán Arenal y ahí se hace la excursión de la fortuna, porque Costa Eh, Rica tiene una belleza natural increíble. Entonces en eso es riquísimas plantaciones, fincas, aguas, cascadas, o sea, bueno, un poco es eso. Acá no vamos a ver nada, nada, creo que de historia. No, Bueno, Inés puede encontrar algo vamos a ver de algo, historia. algo va a encontrar, pero Claro, esto es de disfrutar, pasarla bien y bueno, recrearse los ojos. sí, Beatriz. Em, Gaby, sí, perdón, ¿el hotel va a estar sobre la playa? sí, sí, sí. En, en, No digo porque por ahí Esteban se quiere ir al volcán de la excursión de no sé qué y yo me quedo en la playa, por Sí, ejemplo. sí, te queda cerquita, claro, te pero queda muy Arenal, cerquita. Playa es Manuel No, Antonio, Arenal sí, es y Arenal es adentro, volcán, es es adentro, adentro, selva, es claro, Ah, selvático. bien, perfecto, están, perfecto, perfecto. es continental, digamos, Arenal. La Sí, Fortuna, que es de donde se sale para ver el volcán Arenal, es continental, no es sobre playa. Entonces, pero Clarísimo. se ve la selva, bellísima, o sea que. Y bueno, y después ahí sí, Santa Teresa es playa, se va de Arenal a Santa Teresa, que es playa. Muy rústica, el hotel es muy lindo, pero es una población muy eh, tranquila y es onda New bellísimo. Age, es New Age New Age, eso, no me salía la palabra. surfera, yoga, Sí, una meditación. onda así, sí, juvenil. Pero el hotel es muy lindo, así que bueno, uno también se puede relajar y estar Claro, ahí, ahí. ahí ese día está libre, con opcional, que es muy lindo para el que quiera hacer, estuvimos chusmeando, una reserva natural Cabo Blanco, que es de pájaros, de animales, que es la primera reserva que tuvo Costa Rica, que es bellísima, que bueno, se puede hacer como una excursión optativa si uno quiere, pero tiene lugares para caminar, hay una cascada, Moctezuma se llama, o sea, hay 1000 playitas, hay muchísimas cosas para hacer, además de la playa, ¿no? Si uno quiere hacer Sí. playa. Y bueno, entonces ahora vamos, bueno, y Claro, de Santa Teresa a San José, como se duerme, o sea que uno puede recorrer ese día, esa tarde San José. Bueno, se duerme en el Doubletree y de ahí se regresa tempranito, se toma el vuelo a Argentina, ya sea a Buenos Aires o a Córdoba. La tarifa en doble es 1.750. Bueno, tiene el suplemento de single y aéreos internos, propinas y seguros y todos los impuestos, $478 más. o sea, Eh, 2200 algo. Esto es si uno toma la extensión a Costa Rica. Así que bueno, un poco contesto preguntas, dudas que puedan surgir eh, con respecto a Costa Rica o también a Guatemala y Belice. Así que bueno. Costa Rica también tiene una historia interesante, ¿no? O sea, por de pronto es el país Perdón, de América más estable, democráticamente, sin en el ejército. taller se va a ver, Sí, en el taller también se va a ver, claro, se va a ver un poco de la historia. O sea que sí. bueno. O Em, sea, Costa Rica sería 1.750 más 850 más 478. no, 850 sí, va No, single.
No, Te vas individual. Si vas es single. O sea 700, que, son 2.200 más creo que daba la suma. A ver, bien, ya bien. volvemos a compartir, espera. Es 1.750 más 478 en base doble. Exacto. Y si el que va single es 850. Que en general se arman las parejas de Sí, cuarto bastante bien. el que O quiere sea que puede, el que quiera single, obviamente irá single, claro. pero En siempre este se caso tienen iríamos, compañeros. claro, en ese caso en vez de 24 sería 25 el cupo. Claro, Si va un ajá, single. claro, exacto. Patricia Fillol, vos querías preguntar algo antes, ¿o no? No, bien. A Preguntas. ver, o Sí. sea, esto es sin ninguna comida. Desayuno, Y 3 desayuno. noches, Solo Y las 3 noches de San Pedro. las 3 noches de San Pedro tienen media pensión. Exacto, sí, 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 exacto. Perfecto. No, para calcular la Sí, suma de gastos todo, extras. digamos. sí, Sí, sí. Claro, un poco la idea era esa, que lo que preguntó Coti, que por ahí comer afuera no es tan caro en países como Guatemala, y por ahí en los claro. hoteles te En los cobran hoteles más. Entonces, claro, bueno, con Gaby Te decidimos vas a decir, a una claro, callecita. exacto. sí. Los otros viajes en general los hacemos con media pensión por una cuestión bueno, que de estructura, de los lugares que vamos, bueno, pero este Claro, pensamos, depende del país, depende de los claro, países o los destinos, más o menos vamos viendo viendo, qué es conveniente. O exacto. Entonces se sea que arman vos grupos decís, porque Gaby, uno que no va a hacer vuelve mucho y calor. No va a no. hacer mucho calor. Como te digo, durante el día, a lo mejor en los sitios arqueológicos, bueno, Bueno, va a pero ser un 30 poco de calor, grados podemos tener, 30 pero a grados la podemos noche, tener, por eso va a ser calor, un poco. sí, Pero a la nochecita empieza como a correr un aire y ya baja un poco la temperatura. exacto, porque es alto ahí. Sí, Coti. Sí. No, la pregunta es, son poblaciones pequeñas, no son tan multitudinarias, pero los hoteles están cerca de pues, las caminatas si queremos hacer, recorrer por nuestra cuenta cuando Sí, estemos con el tiempo libre. Sí, ¿Sí? algo que a nosotros nos gusta tener en cuenta es que el hotel esté muy bien ubicado. Muy bien, perfecto, Si de así acuerdo. estamos en Antigua y está a 4 cuadras de la catedral, digamos, de la plaza central, por ejemplo, no más de eso. Si estamos en el lago, que esté ahí cerquita del lago, o sea, porque para mí es fundamental estar bien ubicado. Entonces, Totalmente bueno, de acuerdo. sí. Después yo leí hace mucho el libro Antigua Vida Mía, creo que era de Isabel Allende, Ah, y sí. ahí, ay, cuando la leí debe ser más de 15 años, dije, este lugar yo tengo que ir alguna vez en mi vida. O sea que Sí. este viaje Y no es un especialmente... destino, claro, no es un destino tan popular. No, Eh, o sea muy bien. que, bueno, y es Es el destino súper. fundamental de Guatemala. ¿Qué? ¿cómo? ¿Patricia? Es el destino fundamental de Guatemala antigua. Sí, 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 Claro, sí, 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 sí. por Y el supuesto. agua Titlán también, Sí, 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 con todas sí. las comunidades, es una cosa Sí, sí, muy, sí. muy rica para conocer. Súper rica desde el punto de vista cultural, ¿no? O sea, realmente es re Bien, interesante. también emparentada con la cultura maya de México, que Sí, también Y es que toda bueno, la es porque, parte sur de claro, Es Oaxaca, que es la exactamente. misma, es la Es son los el, misma. mayas, es la claro, misma, los mayas. es el mundo cultural maya que está de un lado, del otro la frontera entre Belice, Guatemala, Honduras, Salvador, es todo el mismo complejo cultural, de alguna manera, ¿no? Eso es interesante. Pero Guatemala, teniendo el 40% de población indígena, es como que ahí Sí, está más es concentrado, o más sea, lo vamos fuerte que a poder ver y México, vivir más. claro, es más fuerte que México el tema indígena en Guatemala, ¿no? Sí, Ese es la identidad, es más fuerte que México, sí. sí. hola Eh, Lidia. y Antigua Vida Mía, que termina en Buenos Aires, es de Marcela Serrano, Sí, te iba a Ah, no decir, es no me de... parece Bueno, sí. gracias. Va a haber que gracias. leerla. Sí, Gracias. Sí, Sí, vale hace la mucho que pena. la leí, pero me Igual fascina Hombre ese de libro. Maíz, Sí, hay que volver a leer todo hermoso, Miguel Ángel Asturias, sí, Yo totalmente. también. tal cual. Y él hizo una traducción de Popol Vuh a Miguel Ángel Asturias. Sí,
También. Y bueno, oiga, Yo pediría que nos mandes escrito todo el programa. Sí, Sí, vamos sí, a sí, mandar, ahora en el mail. Por claro, mail ahora mandamos todo. cuando voy a grabar, digamos, esto que está siendo grabado, ¿sí? Mando, y lo voy a subir a YouTube, que sea fácil de ver, los mando y la mandamos el itinerario, los dos, el de Costa Rica y el de Guatemala Belice. Cualquier duda operativa a Gaby, le habla, mira esto, cómo pago, cómo podría hacer, todas esas cosas que es Gabriela la que se ocupa, y a ella le dicen, y se van anotando. No es por apurarlas, pero hay mucha gente interesada, y no es producto de venta, pero es verdad. No, Así y que es previo Semana Santa, digamos, toca como una época del año muy alta, muy alta. claro, porque encima es Entonces, la temporada de no lluvia. Las no lluvias claro. son los momentos en que se van. Sí, Beatriz, ¿Cuándo es Semana Santa? Semana el, Santa, es 2 y del, Porque 3 viste de que ya abril. cambia te todos los digo, años. sí, es después el del 3 de 30. 2 y abril. 3 de abril. No, sí, sí, el 3 de abril, por el 2, 3 de En abril. Costa 2 y Rica ya 3 de abril. estaríamos en Semana Santa. Claro, se hacen extensiones, Sí. les tocaría. Y si no, se regresa justo más o menos como, creo que es el jueves santo, el regreso si no se hace Costa Rica. A ver, ya me voy a fijar Es en viernes. En Costa Rica vamos a pescar algo divertido de Semana Santa, seguro también. Ya me voy a poner a investigar. Sí, sí. Para mí Costa Rica forma 8 de parte del abril es ¿O viaje. no? viernes. ¿Y 8 cuál? de... No, pero Mira, Semana Abril es Santa es Pascua, viernes. la semana anterior. no, jueves es Jueves Santo. Jueves 2, viernes Claro, 3, domingo Viernes 3. es 5 el viernes entonces. claro, Se o llega sea, el viernes claro, nos 3. toca el Jueves Santo en Belice y Ujú. el 3 viajando el viernes. Y sábado y domingo, o sea, Pascua de Resurrección, domingo nos toca en Costa Rica, Costa Rica. El que entre hace la Arenal, extensión, claro. en Arenal, me parece. El que hace la extensión. Sí, por El que hace la supuesto. extensión, claro. Y el que no hace la extensión está llegando el mismo viernes, se llega, ¿no? El Viernes Sí, Santo, sí, digamos. porque los vuelos de copa son en las madrugadas, Sí. a la noche, sí. Pero es muy cómodo, la verdad que es De muy Es nada, cómodo. bueno, cómodo. nos están despidiendo algunos. Chao, Nora. Bueno, chau, chau. Bueno, preguntas, Gaby, dudas. Gracias, entonces vos nos gracias, mandás muchas gracias por todo el estar. itinerario Todo, todo. cosa, Por, Sí, Sí, aquí está el Jorge. trío de por acá. mail. ¿A dónde lo vas a mandar? Teléfono de Gaby Palacio en primerísimo para poder inscribirnos. Ya te lo mando, Jorge, en este instante, te lo estoy mandando a tu WhatsApp. Bueno, Bueno, dale. Igual Ok, está en el itinerario, está el teléfono de Gaby está mi WhatsApp, y está el mi WhatsApp, así teléfono. que igual yo se los puedo mandar, el que no lo tenga, acá sí vía WhatsApp, que es fácil y práctico. Me dice, mandame el teléfono y yo Por hago clic. WhatsApp o el itinerario se lo podemos mandar por WhatsApp Claro. también. O sea. También lo voy a mandar lo vamos a mandar a los grupos nuestros y a los que me han pedido por WhatsApp el link de Zoom, también les mando todo por WhatsApp. ¿Eh? ¿Qué día es ¿Y Sani de Yo acá en quiero, Córdoba? 20 de yo quiero marzo. que me lo mande. Dale. Sí, ¿Por Bueno, acá WhatsApp, en mándamelo, Beatriz? México. Bueno. mándamelo Gaby, así, Bueno, Patricia, ¿Puedo dale. hacer una así me pregunta? anoto. Sí, Silvia. ¿Cómo, Silvia? Sí, tengo una duda. El costo sería con la extensión a Costa Rica, 1900, 4.980 más 650 y después tenemos que sumar 2.200 más, ¿no es cierto? Claro, Exacto. exacto. Sí, Son Bien, $7.000 redondeando por sí. persona, 8.000, por las dos a mí me cosas. da 7.800. 7.858. Sí, Sí. Gaby, Bueno, anótame a mí, después te hablo por privado por una duda. Bueno, Me dale. tengo que retirar y gracias. Dale, saludo a todo el gracias, mundo. Patricia. Hasta luego. Gracias. Perdón, no Adiós. entendí, no Bueno, adiós, entendí muchas a gracias. dónde, no Bueno, gracias, entendí. María. Ahí después te llamo. Dale, chao, Susana, gracias. ¿a dónde voy a mandar? Te mando por WhatsApp Susana, y por mail. Bien. dale, Bueno, gracias. Bueno, Mándame chao por chicas, mail, muchas por gracias. Chao, WhatsApp. Gracias, chao, hasta Inés. luego.
De Chao, nada, muchas gracias. gracias, Que ¿eh? anden bien. Gracias Muchas por, gracias. por sumarse, gracias. Bueno, esperemos que nos veamos. Los Ah, 50, bueno, como dice Jorge, no van a poder y ser. después el taller, por supuesto, el taller no es obligatorio viajar. El que quiera hacer el Claro. taller, lo puede hacer y se los vamos a estar mandando fines de enero, febrero, los horarios y bueno. Perfecto. Marta, ¿cuál Marta sos? Bueno, yo voy a mandar a todos por WhatsApp y por mail, no se Sí, preocupen. bueno, Bueno, ¿Eh? muchas Bueno, gracias. Todos van a bueno, tener entonces, muchas todo. chao. gracias. Bueno, Gracias. chao, chao, Adiós, gracias, Beatriz, chao, gracias. Lidia, Nos chao. vemos. Gracias, muchas Chao, gracias. chao. Muchas Excelente, un gracias. beso. Qué lindo, Lidia, Chao, verte. Así justo se fue. Chao. Y gracias a los que chao. se Chao. sumaron que no los conocíamos. Gracias. Un beso. Un Un beso. beso. Chau, Nos vemos chau. el Chao, chao. jueves en el Nos vemos curso. Chao, jueves. chao. Adiós. Chao. Ahí Chao, finaliza gracias. reunión. Chau, chau.